¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Todo, cada que arrancamos presentándolo así, ¿no, señor Mario Rojas? ¿Cómo le va? Sebastián Silenzi, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, mucha formalidad le damos al ingreso siempre. No sé para qué, porque después la rompemos en 2 minutos. En 2 minutos la rompemos. Una formalidad, pero bueno. Tenemos invitados aquí en los estudios de La Verdad Avanza. Está con nosotros Carlos Schiapponi, expresidente de la cooperativa CALF, ingeniero eléctrico, e integró la comisión de que en el anterior gobierno evaluó la licitación de las represas hidroeléctricas. Y hoy lo trajimos para hablar de eso. Schiapponi, ¿cómo le va? Gracias por venir, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, se puede hacer un pantallazo rápido, digo, ¿no? Como para poner en tema a la audiencia de lo que significa esta nueva licitación o la oportunidad que existe frente a esta nueva licitación de las represas hidroeléctricas. Sí, es un tema que venimos siguiendo desde hace bastante tiempo. Una cosa súper importante es, primero, que nuestras centrales hidroeléctricas sigan funcionando y sigan entregando energía al sistema, que es la prioridad. Y que después cumplan con el rol para el cual fueron proyectadas. Siempre digo, a pesar de que mi especialidad es la eléctrica, yo a la comunidad le cuento que el objetivo principal de una central hidroeléctrica, o por lo menos las que tenemos en el valle, tienen un objetivo superior, que es el manejo del agua. El control de crecidas. Los que nacimos en Neuquén y vivimos hace algún tiempo, recordamos perfectamente cuando Chocón no estaba y había una crecida del río Neuquén y el agua llegaba hasta, no sé si se llama Ruta 22 o no ahora, porque Mosconi, y todo lo que estaba ahí por unos días desaparecía. El control de riego, el control de crecidas, la seguridad, era el objetivo. Y un desarrollo que después, lamentablemente, no pudimos visualizar. El Chocón y Hidronor, cuando toma la decisión o se conforma y se construye la primera presa, que fue el Chocón, tenía como objetivo una forestación en el Perilago y el desarrollo de actividades productivas alrededor de ese semejante espejo de agua que nunca se dio. Eso sigue funcionando, hay que sostenerlo, y la actividad que le permite económicamente subsistir es la generación de energía eléctrica. Así que el gobierno tome la decisión de volver a relanzarlas, no estoy de acuerdo con el término privatización. Los bienes son del gobierno nacional y nunca van a salir de ahí. Lo que se hace es concesionar el servicio. Es otra discusión si funciona mejor con lo público o lo privado. Yo tengo mi opinión, porque recuerdo perfectamente cómo gestionaba no solamente las centrales hidroeléctricas del Valle, sino las líneas de transmisión o otras tareas que tenía a su cargo Hidronor, y lo hacía perfectamente y siempre fue rentable. Pero esta decisión de que sea el sector privado el que intervenga, en este momento, con una nueva concesión, que no es una privatización, creo que era una medida necesaria. ¿Por qué? Chocón tiene más de 50 años y las otras un poco menos. Como todos, las centrales hidroeléctricas tienen una vida útil y todas han alcanzado el máximo de vida útil. Por lo tanto, para seguir funcionando es necesario hacer inversiones en obras, controlar la calidad de la parte civil de la infraestructura, pero sobre todo en el equipamiento de generación de energía. Ya sea una central, le vamos a contar a la gente sin aburrirlos, que el Chocón no es que tiene un gran generador, sino que en realidad tiene 6 máquinas de 200 megavatios cada uno. Cada una necesita de un mantenimiento, por lo menos hasta donde yo sé, en 2 de esas máquinas es necesario hacer una inversión importante. No quiero entrar en términos técnicos, pero cambiar el rotor, el estator. Sí. Y eso no lo puede hacer el Estado. De hecho, estaba en manos privadas y alguien lo tiene que hacer. Si bien es propiedad, bueno, si estuviera en manos del Estado, el Estado tendría que hacer esa inversión. Por eso digo, bueno, está o forma parte de los pliegos que quien se haga cargo y tenga una rentabilidad por ese negocio tenga que hacer estas obras a las que estoy haciendo mención. Ese informe está claro de las cosas que es necesario hacer para ampliar la vida útil de las centrales
por lo menos otros 30 años más o 40. Recordemos que la concesión nuevamente es por 30 años, es decir que al final de la concesión de quienes terminen siendo adjudicados ahora, esos bienes van a seguir siendo útiles y sirviendo, ¿sí? Hay alguna picardía porque están obligados a hacer esa obra recién en los últimos 10 años de la concesión. Y vos decís, bueno, primero van a ganar plata y después van a invertir, pero también puedo pensar, bueno, que hagan esa obra cuando me la tienen que devolver, ¿sí? Sí, bueno. Es como si alquilaras un auto. No sé si se entiende. Sí, claro. Así con todas, Silenci. Lo importante es que tengamos garantizado el control del recurso agua y lo que sucede, y que las centrales sigan entregando energía porque el país lo necesita. Y sabemos que tenemos serias dificultades, no solamente en la generación, estamos mucho peor en el transporte. Claro. Pero además de la más económica de todas, ¿sí? Un megavatio de Chocón debe valer hoy 10, 12 dólares el megavatio contra una térmica 50, 55 dólares y algunas otras tecnologías llegan hasta 70 dólares. Ajá. ¿Y dónde está digamos, el punto más débil de llevar energía al centro de consumo? Sin duda, como decíamos con Silenci, es el transporte en extra alta tensión. Sigue a cargo de la misma empresa, Transener, así la nombró Hidronor cuando se creó. Esta fue una sociedad como otra que se crearon en el gobierno de Carlos Menem para vender acciones, ¿sí? Si me querés preguntar por qué vende acciones, sabés, porque en algún otro programa me lo has preguntado, el gobierno nacional vende acciones de esas empresas para ingresar fondos en dólares frescos, como lo hizo Menem en su momento, para arreglar las cuentas financieras de la economía del país. Claro. Por eso pone a la venta acciones de activos que son superavitarios. Transener, además con el aumento que dieron de tarifas antes de sacarla a una nueva concesión, es cada vez mejor negocio. Transener, o sea, es buen negocio comprar acciones de Transener. Es muy buen negocio. Pero ¿qué pasa? Fallan los controles. Para quienes tienen el paquete accionario mayoritario hoy, es un buen negocio, pero no se hacen obras de ampliación. No hay inversión suficiente. Se explota lo que hay y se espera que el Estado haga la inversión. Pasó en todas las empresas del Estado casi, digo. Bueno, pero Sebastián, en particular el tema del transporte en extra alta tensión, ahí si me preguntás si estoy de acuerdo que esté en manos privadas, te digo que no, porque Argentina tiene una extensión territorial como tiene Canadá, ¿sí? Y no somos Canadá. Es imposible que el sector privado, a partir de la renta, pueda hacerse cargo de las obras de expansión que necesita el sistema interconectado nacional argentino. Hay que asumir eso. Tenemos mucha extensión territorial y no hay suficiente cantidad de usuarios ni consumo para que vos, con una renta, porque en definitiva el único que paga la energía acá es el vecino de a pie, no hay otro. El que pone es, en este caso, hablando de los vecinos de Neuquén, de la provincia de Neuquén, todos los vecinos de Neuquén, con eso le paga a la distribuidora, al transportista, al generador y a Camesa que administra, ¿sí? Todo eso sale solamente de un bolsillo. No existe la capacidad económica para sostener las obras de ampliación de infraestructura en 500 kilovolts y en 132, la gente es que habla, un escalón menos, un caño un poco más fino, pero es el tramo anterior a llegar a las distribuidoras, ¿sí? Eso es lo que en peor estado está en la República Argentina. Y los apagones importantes, si recuerdan el del Día del Padre, no fue por un problema de generación, fue por un problema de transporte. Líneas de Transener. Y todos los cortes que tienen los argentinos que viven en el AMBA y en Gran Buenos Aires no se debe a la falta de generación, sino a los serios problemas que tienen las líneas de transmisión en 132 kilovolts, que también son operadas por Transener. Vamos a hacer una pausa, la primera, aquí en La Verdad Avanza. Ya volvemos. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Como parte del Plan Provincial Emplea Neuquén, se entregaron certificados a 1.112 neuquinos y neuquinas de Neuquén Capital, Plotier, Cenillosa, Vista Alegre y Centenario, que finalizaron capacitaciones desarrolladas junto a instituciones educativas, universidades, cámaras empresarias y empresas privadas. Y nosotros como Estado tenemos un gran compromiso
que es justamente brindarle herramientas a los neuquinos y a las neuquinas para que se formen y cuando surjan estos puestos laborales seamos competitivos ante esa migración que va a seguir viniendo a Neuquén. Y es la única forma de hacer llegar estas herramientas a cada uno de ustedes. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Descuento neuquino. Pagas hasta un 50% menos en tu tasa de recolección. Porque ser neuquino vale. Tenés que entrar a Muni Express. Emiliano apostó por este paraíso para recibir al resto del mundo. Lo apoyamos porque él conoce el sur y nosotros sabemos el valor de lo nuestro. Porque somos nosotros, somos de acá. Desde hace 65 años sabemos que donde cada neuquino decida estar, vamos a estar. Siempre vamos a estar. BPN. Estamos. Bueno, segundo bloque sí, segundo bloque, de La Verdad Avanza. Sebastián Silenzi. Sí, estamos hablando con el ingeniero Chaponi y estamos hablando obviamente del tema represas, tema hidroeléctricas y hablábamos recién, hacía una introducción de lo que son las represas, el transporte. Son dos puntos muy importantes. Después vamos a hablar de eficiencia energética y otras cuestiones más, pero ¿cuál es el rol de la provincia en todo esto? Y esta discusión que se armó de la participación, algunos la ven como un convidado de piedra porque solamente venía un recurso que es el agua, pero ¿cuál es la participación que tiene la provincia o que debería tener la provincia según alguien como usted? En la anterior privatización, el gobierno de la provincia de Neuquén y de Río Negro tuvieron o tenían la posibilidad de manera especial de adquirir acciones. O sea, como lo hacen los privados, también los gobiernos provinciales tuvieron o adquirieron acciones, por supuesto, por las que tenían que pagar. Claro. El gobierno de Río Negro estuvo bastante austero y participó en solo una de las centrales y después se desprendió de todas, pero el gobierno de la provincia de Neuquén, hasta la fecha, por ejemplo, Sebastián, mantiene el 26% del paquete accionario del Chocón. Está en manos de la provincia de Neuquén. ¿Qué pasa? Las acciones que tiene la provincia son de clase B. ¿Sí? Sin derecho a voto. Sin derecho a voto, luego no decidís nada. O sea, el Chocón lo maneja en él, son los italianos y ellos toman todas las decisiones. Pero si estás en el paquete accionario, participás de las utilidades. ¿De las pérdidas también? De las pérdidas también. O sea que el gobierno de la provincia de Neuquén, además de cobrar las regalías, que es otra discusión, ¿a qué precio? La verdad que ahí el reclamo de la provincia es absolutamente justo, porque el gobierno nacional y las operadoras dibujaron el precio y pagaron un porcentaje sobre las regalías que no era el correcto, pero bueno, es una discusión que está en estrados judiciales. Regalías y después la participación, se llama así cuando vos sos socio, aunque sea clase B, de una sociedad. Y no tenés derecho a decisión, pero sí a utilidades, también a pérdidas. Uh-huh. Entiendo que el gobierno de la provincia sumó un elemento más, que fue la discusión del uso del agua. Lo más importante no era cobrar un canon para mí, lo más importante era que se mantengan la IC y la ORCEP, porque como dije al principio de la nota, una central hidráulica lo más importante que tiene es el control del recurso agua y nosotros que vivimos acá en el Valle, tanto en Neuquén como en Río Negro, o provincias agua abajo, lo que tenemos que garantizar es que eso siga funcionando como está funcionando ahora, o la que está sobre el río Neuquén, que no tenga una crecida que no se pueda controlar y se lleve todo puesto. Creo que la provincia hizo un buen trabajo para sostener, porque en algún momento el gobierno nacional no sabía de qué se trataba, la ORCEP ni la IC, y la quiso eliminar, la presión del gobierno,
de ambos gobiernos hizo que esos dos organismos se mantengan. Esperemos que después tengan fondos. Y creo, no lo puedo certificar porque no he visto el paper o el documento, pero está garantizado a qué precio de la energía que se venda respecto, va a ser referencia para cobrar las regalías, no la mentira. Hoy es una mentira. La provincia, tanto de Neuquén como Río Negro, cobran mucho menos regalías de lo que deberían respecto del valor de venta de la generación de esas hidráulicas. El canon fue más que nada para una cuestión simbólica porque son recursos de las provincias a partir de la reforma del 94. Simbólico no es porque es un ingreso más. ¿Sí? Y es cierto que no va a impactar tanto en el precio final. Cada vez que le ponemos un canon, olvídense que supongamos que se lo vuelven a adjudicar en él. El canon del uso del agua no lo va a pagar ni el gobierno nacional ni en él. Lo van a pagar los usuarios finales. Lo único que, va a quedar repartido en toda la Argentina. Pero cuando agregamos cosas así, creemos que paga Dios y no. Como dije también en alguna parte de la nota, el sistema eléctrico argentino se mantiene con el dinero que ponen todos los usuarios finales. Los argentinos de a pie, los que tienen un negocio y tratan de trabajar todo el día, los que tienen una industria. Se habla de cobrar en esta nueva etapa en especias, ¿no? Tanto que se puso de moda. Y por ahí es un concepto que se utiliza para otras cosas. Pero la realidad es que poco se sabe de cómo se cobran especias y qué finalidad tiene eso, ¿no? O sea, qué utilidad tiene. Porque entiendo que primero para eso las provincias tienen que estar registradas en un lugar donde se pueda vender. Esas especias no se las podés vender a quien quieras, pero bueno, usted sabe más que yo. Sabe muy bien, me dejó sin nada para decir. ¿Sí? ¿Qué significa especias? Es decir, en vez de cobrar en dinero, las regalías lo cobra en electrones, en kilovatios. Y después es como lo explicó Sebastián. Tenés que ser comercializador de regalías en especie, no cualquier comercializador. Y después para la venta no es que decir, se la vendo acá, Alfa Lepen, la uso yo, no. Tenés que hacer un concurso público y vendérsela al que oferte más. Lo de cobrar las regalías en especie tenía un objetivo que era salvar el problema que mencioné antes. El canon del agua. No, lo del costo de la energía. Porque es decir, no, te pago el 10%, pero la vendí a 5, cuando en realidad la vendiste a 20, me decís, no me mientas con el precio, dámelo, quiero que yo lo manejo. Estaba muy bien. Es una alternativa cobrar en especies. Lo que sí no te da soberanía energética, porque vos no se la podés recibirla y entregársela a Le Pen sin hacer estos procedimientos. Salvo que la Secretaría y el Gobierno Nacional te autoricen específicamente a hacer eso. De hecho, ocurre en otras provincias. EPEC tiene su propia generación y se la tiene que mandar a Camesa y Camesa después la vende. ¿EPEC es Córdoba? Sí, claro. Perdón. Sí. El Ente Provincial de Energía de Córdoba, EPEC tiene su propia generación, pero se la tiene que pasar por Camesa. La figura del comercializador estaba hace mucho en la ley, pero es nueva. Ahora hay muchos comercializadores. Hay muchos. Claro. Para hacer un paralelismo, hasta ahora en el sistema eléctrico argentino todos tenían negocio, licencia comercial, un local a la calle, etcétera, etcétera. Ahora va a haber vendedores de energía como hay vendedores ambulantes en la calle, con una manta y los electrones ahí arriba. Eso es lo que se viene. Como tipo Temu. Es lo que se viene. Digo yo, el Neuquén recibe regalías en especie de, no sé, de Alicurá, y la puede guardar, le puede decir, guardámela un par de meses que veo a quién se las vendo, ¿no? No. La electricidad, digamos, es un invento muy interesante. Es muy útil, también es peligrosa, hay que tener cuidado. Hoy es, después del agua, el elemento que hace posible, si no tuviéramos electricidad, nada de lo que estamos haciendo podríamos hacerlo. Hay muchas cosas, diversión, salud, etcétera, etcétera. Pero no nos dio el manejo absoluto, ¿sí? Claro. Es una de las cuestiones físicas que más secretos tiene. Y una de las cosas es que no te permite acumular.
Ojalá pudiéramos hacer eso con otros bienes. En la vida no se trata de acumular. Lo usás, está cuando lo necesitas. Se genera cuando realmente tenés una necesidad. No hay manera de acumular. En realidad ahora aparecieron unas baterías en Buenos Aires, pero en realidad no es que queda guardado, ¿sí? Pero es una se cargan con la misma. Ahora, una preguntita antes de seguir con ese tema. ¿Dónde hay que poner la vista en todo esto? Porque muchos nos vamos ahí, ¿no? A esa pelea de provincia-nación, nación-provincia, y nos quedamos en esa, que si somos más neuquinos, somos menos neuquinos porque defendemos los recursos de los neuquinos. Pero digo, ¿dónde tengo que poner la vista por lo que escucho? La tendría que poner más en el transporte que en la generación de energía, porque hoy el problema... Lo dejamos para el próximo bloque. Bueno, para el próximo bloque. ¿Dónde pongo la vista? ¿Dónde hay que poner la lupa en este negocio? Segunda pausa aquí en La Verdad Avanza. Ya regresamos. Hola, Limay. Hola, Neuquén. ¿Qué estás haciendo con el celu? Estoy apretando el botón. Pero si es un teléfono táctil. Sí, pero apretando el botón tenés el descuento neuquino, que pagas hasta un 50% menos en tu tasa de recolección de residuos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Ves qué fácil es? ¿Y por qué descuento neuquino? Porque ser neuquino vale. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando? Apreta el botón y adherite al descuento neuquino. Mirá que tenés hasta el 15 de diciembre para apretar el botón. Descuento neuquino. Porque ser neuquino vale. ¡Ey! ¿Qué onda? Te olvidaste de lo más importante, Neuquén. Tenés que entrar a Muni Express. Ah, yo soy Barda. Neuquino tenía que ser. Martina nunca dudó que iba a terminar ingeniería. Ella tiene esa cosa tan neuquina de ponerse un objetivo y no parar hasta cumplirlo. Porque somos nosotros, somos de acá. Desde hace 65 años sabemos que donde cada neuquino decida estar, vamos a estar. Siempre vamos a estar. BPN. Estamos. Tercer y último bloque de La Verdad Avanza. Estamos con el ingeniero Carlos Ciapponi. Y quedó una pregunta del anterior bloque, Sebastián. Sí, ¿dónde ponemos la vista? Ponemos la vista en la discusión de las represas, ponemos la vista en la discusión del transporte de energía, que me parece que es el problema más grande que tenemos. Sin duda, sí. Hoy, digamos, ¿de qué manera nosotros garantizamos el abastecimiento? Desde el punto de vista de la infraestructura es el transporte. Es decir, necesitamos que haya más construcción de líneas de extra alta tensión y de 132 en varios lugares del país. No es un problema de la zona, sí de otros sectores, pero funcionamos en comunidad porque el sistema es así, es para todos, todos aportan, a todos les puede llegar, ese es el tema. ¿Dónde pondría la vista? Te metes en un lío. Sebastián Silenzi recuerda notas que me hicieran otros tiempos en otro medio donde... en otras funciones también. Sí, donde me decía decir cosas, quiere que diga algo político, lo voy a decir. ¿sí? En realidad el problema y a lo que le tenemos que poner el ojo los argentinos, que nos cuesta bastante, es las modificaciones que se están haciendo de la manera en que se va a operar el sistema eléctrico argentino, desde lo técnico y desde lo comercial. Hay muchos cambios que la gente no tiene manera de comprender. Y ahí sí hay una responsabilidad política de los senadores, de los diputados, de los gobernadores y de todos los funcionarios que tienen competencia en este sector, porque es una herramienta de desarrollo. Y si no hay un control y esa reglamentación queda vigente, si las jurisdicciones adhieren, quedamos atrapados en un corset difícil de salir, ¿sí? Y la energía eléctrica es un commodity.
uno de los mejores negocios que hay para venir a hacer desde afuera a la Argentina. ¿Sí? Claro. El sistema anda mal y qué sé yo, pero los que están en el negocio no les va nada mal. No. Cuando decían, no van a volver a ofertar. Ofertaron por todas 4 veces, todavía no vi los detalles, pero Sí. es un negocio desde el punto de vista económico que interesa. Pero para los argentinos no es una cuestión económica, es una cuestión de desarrollo, es una cuestión de calidad de vida. No nos va a alcanzar el programa para hablar de eficiencia, ¿sí? ¿Qué están pensando para afrontar la nueva demanda? Gestión de demanda, que es que la gente consuma en forma más racional, me parece bien, pero hay un montón de elementos en que se prioriza la cuestión comercial, la rentabilidad, y solo un tiempo, un par de años, estará la generación asignada. Es decir, los primeros 2 años, lo que queda del gobierno de esta gestión, el usuario residencial va a tener garantizada el abastecimiento y un precio que lo va a seguir manejando la Secretaría de Energía. Se llama lo va a seguir de manejando la la generación asignada, que van a usar a todas las hidroeléctricas, que son las más baratas, y las nucleares, si es que no las rematan. Con eso van a abastecer el consumo residencial a un precio ¿Y que la industria? gente no vea que que se dispara económicamente. Ahora, no sé cómo van a sobrevivir las distribuidoras y cómo van a ser los industriales, porque las tarifas en el mercado a término, con un poder concentrado en la oferta, creo que vamos a tener muchos problemas. Bueno, pero no se habla de electrificación rural. Claro. Querías que habláramos de algo político. Electrificación rural, ¿cómo hacemos? ¿Cómo Bueno, resolvemos hace donde poco no es negocio la estuve con producción? gente de la CAME charlando de este tema y están muy preocupados por esa situación. O sea, quieren saber qué va a pasar en la Argentina en materia de suministro eléctrico energético más que eléctrico, para las industrias, porque hoy las industrias, hay muchas que tienen un problema gravísimo de suministro. Y después los costos, los valores del suministro eléctrico. Este gobierno en estos 2 años no hizo ninguna obra que le resuelva el problema de abastecimiento. Pero por lo menos pagaba un precio aceptable. No vemos que se vaya a hacer ninguna obra en los próximos 2 años, pero sí que los valores van a subir. Y hay esto que decía, los vendedores, los bolseros de energía eléctrica. Esto es todo un tema porque... Arbolitos van a ser, no bolseros. Claro. Sí. Claro, arbolito. Y vos necesitas a la distribuidora, por supuesto que yo voy a defender las distribuidoras porque vengo de ahí. Claro. Una pregunta. La tarifa como agua, que siempre que hay elecciones la levantamos como la bandera. Devolvamos a la tarifa como agua, vamos a cobrar regalías en especie para poder venderla a más barata para que haya empresas electrointensivas. Sí, Es un mito. Le encanta al periodista Mario Rojas preguntarme por la tarifa Comahue. En su época Silenci también me reclamaba la tarifa Comahue. Yo entendí que no sirve para nada, no nos va a bajar digamos, el precio de la electricidad que tarifa Comahue. ¿Qué tenemos para decir de esto? O sea, en su momento, porque todavía no estaba en las regalías, no se había definido, una manera de compensar al vecino que estaba en la zona donde se construían los grandes emprendimientos hidráulicos de otro tipo, era que pagaran un costo diferenciado de la energía, aunque no se abastecieran directamente de esos centros de generación. Es decir, y duró un tiempo hasta que empezó el tema de las regalías. La gente sigue recibiendo ese beneficio, pero no lo hace en forma directa. Antes venían las facturas y ahora pasa por las regalías. Y las regalías deberían ser utilizadas para un fin específico, pero no me quiero meter en un tema. O sea, la tarifa Comahue ahora hay que reclamársela al gobernador de Río Negro y el de Neuquén. Claro, que reciben su tarifa como agua a través de las regalías. El beneficio es... Que el concepto. O sea, el concepto local, el tema del uso del recurso agua tiene que ver con las regalías también, por supuesto. Uh-huh. ¿Sí? Quienes levantan esta bandera dicen, si estamos al pie de la represa, ¿por qué pagamos lo mismo que Buenos Aires, que está a 1.200 kilómetros? ¿No? Sí, pero bueno, es una discusión filosófica. Hay que hacer un poco de historia del sistema eléctrico argentino, y si no era así como funciona ahora,
solidario, ¿sí? No todos los países tienen un sistema como el nuestro, donde cada uno de los rincones del país está vinculado por líneas de extra tensión, y no es que vos ponés los cables y así es fácil. Tenés que tener estaciones transformadoras, tenés que tener un centro de operaciones de comando, un centro de despacho, sincronizado todas las máquinas, la generación térmica, nuclear, fotovoltaica. No es sencillo. Ese servicio está para todos los argentinos. Sí me quejo de la electrificación rural, pero el sistema, desde el punto de vista social, está muy bien concebido. Entonces ya no existe el beneficio individual. No se hace un análisis de si lo tenés al lado o lo tenés cerca, porque todo el sistema funciona para vos. Si mañana se secan los ríos, que vas a seguir recibiendo energía desde otros lugares. Claro. Sí. Vamos por lo absurdo, ¿no? No, está funciona claro. así el sistema. Ahora, a mí me queda una pregunta más, porque nos queda poco tiempo. Es súper interesante esto para seguir hablando durante mucho tiempo, pero... si no se durmió la gente que está escuchando el programa. Yo creo que no. Yo creo que de hecho está bueno porque uno aprende sobre algunas cuestiones. Pero pienso también en el corto plazo, tanto para Río Negro como para Neuquén. Tenemos 5 años para desarrollar Vaca Muerta. 5 o 7 años. Va a haber una demanda enorme de energía. ¿Estamos preparados para eso? No es una respuesta que tengan que dar los gobiernos provinciales. No, por eso. Es el gobierno nacional. No. Entiendo que se viene el tema de los data centers, ya no solo lo de las cripto, que consumen una cantidad de energía muy importante y que van a pagar muy bien. Deberíamos estar, es excelente la pregunta de Silenzi, porque es lo que se viene. Cuando el bien resulte escaso, se lo vas a entregar al que mejor pague. Me imagino generación asignada, pero de verdad, que ese tipo de consumos va a hacer que alguien tome la decisión de poner una planta de generación térmica, solar, eólica, predeterminada o destinada a abastecer ese tipo de estructuras, sí. De demanda, ¿sí? Y me acordé a la pasada una cosa muy buena. O sea, Neuquén, ¿qué puede hacer? Porque me estás preguntando a ver qué hace el gobierno de Neuquén. Neuquén está haciendo lo que tiene que hacer. Ese plan de las microcentrales hidroeléctricas, también el que vos mencionabas fuera de aire, de las microcentrales nucleares. Sí. Pero para Neuquén es una respuesta. Hay más de 100 alternativas, proyectos ejecutados por Agua y Energía y Hidronor en su momento, que pueden resolver la cuestión local. Me van a dejar tranquilo a mí, porque si tengo generación local con la electricidad generada por agua, que mientras tengamos agua sigue funcionando, acompañada por la fotovoltaica, que tenemos un sol divino y es lo que viene, ya no necesito hacer líneas. Así que si no quieren hacer electrificación rural, el gobierno nacional no importa, porque vamos a tener generación local. Sería, Sebastián, soberanía energética. ¿Qué ¿sí? concepto? Pero creo que el gobierno provincial lo tiene claro con eso. Uh-huh. Es más, me imaginé que se iba a animar a cotizar por una central, el gobierno, porque podían... Pero no podían, ¿o sí? Creando una empresa. Se podía asociar con CALF, que sí tiene expertise. CALF estaba en condiciones de cotizar por una hidráulica, porque como son socios... ¿No está a tiempo todavía o no? No, ya no. ¿Ya no? No. Ahora no, pero 30, 40 años. O sea, querés quedarte con... Igual es lo mismo que la regalía. Yo me compro Planicie Banderita y no te lo puedo vender directamente. Claro, no es que por tener por lo una menos represa... un comercializador en el medio necesito. Claro. Pero somos creativos los neuquinos, podríamos haberlo... Carlos Ciapponi, muchísimas gracias. A ustedes, fue realmente un placer. Gracias por espero que no haya generado ningún problema esta entrevista después, ¿no? Eso se van a enterar ustedes. Sebastián Silenzi. Nos vamos. Nos vamos hasta el próximo encuentro aquí en La Verdad Avanza. Chao.